Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la gran bendición de reunirnos en tu nombre y por que tenemos esa bendición de que tenemos aquí un espacio fresco y podemos en comodidad comentar de tu palabra. Queremos hacerlo lo mejor posible, queremos aprender, queremos solicitarte de tu Espíritu Santo para comprensión, para un mejor uso de esta vida cristiana, para un mejor entendimiento, para un crecimiento que sea en tu voluntad y conociendo más tus preceptos, conociendo lo que quieres transmitirnos en el mensaje bíblico. Sé con nosotros, te pedimos perdón por nuestros pecados y te suplicamos, Señor, que abraces a toda tu iglesia donde quiera que se encuentre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a continuar con esta parte que es tan intimidante, en donde el Señor nos habla de no juzgar y en donde nos pide que tengamos esa reflexión. Primero ya vimos que el juzgar pues obedece a un entendimiento muy puro, de acuerdo al Señor. El juicio del Señor es aquel que va a condenar o va a salvar a unos y a otros al mismo tiempo, es decir, en su misma ley está diciendo quiénes sí, quiénes no. Y lo digo así porque más adelante vamos a hablar de este fuego consumidor que es Dios, y en donde toda la Biblia nos está situando en que vamos a pasar por un juicio. Toda la Biblia nos está diciendo, y en la mente de todo convertido, de todo creyente, hay un juicio al final, y nos está anunciando, el Señor está diciendo que Él con su poder consumidor va a quemar todo lo que no sea bueno, y al quemar lo que no sea bueno en nosotros, nos va a depurar o a purificar, así como se purifican los metales más valiosos. Y en esta parte nos está diciendo no juzgar. Ya vimos que hay dos acepciones al juzgar. Podemos juzgar en el sentido de analizar, de evaluar las cosas y darle un juicio, decir esto es bueno, esto es malo, esto no me conviene, esto ofende a Dios. Y ese juzgar es indispensable todos los días. Y por eso se nos dice, tengan cuidado porque van a venir lobos vestidos de ovejas. Por eso se nos dice que revisemos los evangelios, que revisemos las predicaciones y ver si están apegadas a la palabra de Dios o si son evangelios falsos, porque dice el apóstol Pablo, no hay más que un evangelio. Y cuando nos está diciendo también que seamos cuidadosos al no criticar, está abarcando un poquito las dos acepciones de juzgar, y nos está diciendo que nosotros no vamos a dar esa condenación. Nosotros no tenemos que criticar porque todos estamos padeciendo algún pecado. Así es que es intimidante el hecho de encontrarnos con el Señor Jesús delante de nosotros, como los judíos en este tiempo, y que nos esté diciendo, ustedes están igual, por lo tanto tendrían que quitarse esos pecados de enfrente de ustedes, que no les dejan ver los pecados que tienen ustedes, y sí ven los pequeños pecados en los otros. Vamos a hablar de esto que les dejé pendiente la semana pasada, o que nos quedamos aquí. Por aquí andábamos donde decíamos, la iglesia es un lugar donde se predica la palabra, se administran los sacramentos y se ejerce la disciplina. Esto era un lema de la escuela, de la iglesia reformada, de los primeros tiempos, en donde decían, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Si la iglesia católica tenía tantas alegorías en sus paredes y tantos ornamentos, ¿para qué es la iglesia? Y entonces se dijo, esto es la finalidad de la iglesia, que los sacramentos sean administrados porque hemos predicado la palabra y toman conciencia de ellos. Y la otra es que nosotros tengamos disciplina. Por lo tanto, sí es muy importante comprender esto. La palabra de Dios nos está llevando a un autojuicio, a una autoevaluación, y nos está disciplinando. ¿A quién de ustedes, y es un comentario muy personal, a quién de ustedes no le ha pasado por la cabeza que si está viviendo algo de manera pecaminosa, se van a dar cuenta en su iglesia, ¿verdad? El autor dice, ¿verdad que pensamos que la iglesia en un momento nos va a llamar la atención o nos va a rendir cuentas? Pues qué bueno que sea así, porque nuestra conciencia, dice aquí, nuestra pura conciencia no bastaría, porque somos muy pecadores. Y verdad que somos de conciencia ligera, dicen por ahí en el pueblo, ¿verdad? O de conciencia, como dicen, distraída. ¿No han escuchado ese término? A mí me da tanta risa. Es que fulanita es de conciencia distraída. ¿Qué quiere decir? Que se salta todos los preceptos, todas las reglas, pero la pobre es distraída. Entonces es una pecaminosa, ¿verdad?
Pero entonces nosotros no podemos ser de esa conciencia, sino que nosotros pertenecemos a un cuerpo, y eso es importante. El hermano Manuel se la pasa mucho hablando de esto. Somos un mismo cuerpo y estamos trabajando como tal, ya sea aquí o fuera. Por lo tanto, sí tenemos una conciencia que nos dice, se van a dar cuenta en mi iglesia, ¿verdad? Pues más nos vale que nos sirva de eso también la iglesia. Nos está sirviendo porque nos está formando y nos está disciplinando. Y decíamos que en la Biblia nos dice, ¿quién eres tú para juzgar? Bueno, en el sentido de criticar y de administrar una condena, porque somos muy buenos para eso. Fulano, yo creo que yo creo que no es creyente. El hermano de por allá atrás tampoco es creyente, ¿no? Entonces somos muy buenos para tener esa asunción desde antes, asumir que ya fulano no es creyente. Entonces somos muy buenos para condenar, y esa crítica que condena es la que nos están evitando aquí. Nos están diciendo, no lo hagas, pero sí juzga en el sentido de evaluar siempre. Y eso, por favor, quiero que cuando se acuerden de estas clases, en algún momento que vean el Sermón del Monte, recuerden eso. Si lo tienen que impartir o lo quieren recordar, sí somos llamados a hacer juicios de evaluación, de aprobación de cosas, pero no somos llamados a condenar quién hace bien las cosas o no, porque a final de cuentas todos somos pecadores. Y esta palabra en Tito 3 dice así: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Vean lo importante. Yo les comentaba la vez pasada, si les ha tocado ver que en la iglesia se aplique una amonestación, que se aplique una sanción y que se llegue incluso a despedir a alguien de la iglesia. Pues a mí sí me ha tocado varias veces y lo hemos tenido que hacer. Siempre sabemos que es una responsabilidad muy grande, porque eso implica que nosotros tenemos la protección de la iglesia más que nada, y vigilar a esa persona o cuidar de esa persona y por su mismo bien. Ahora vamos a ver un poco por qué por su mismo bien, pero es importante hacer esto. Entonces le está diciendo el apóstol Pablo, le escribe a Tito y le dice, aquel que cause divisiones. Alguna vez me decían, oye, pero fulano, bueno, se portó un poco mal, pero pues no puede volver. Es que causa divisiones. Es que además ya causó divisiones 1, 2, 3 veces, y nos parece que para esta iglesia ya no. Lo que creemos es lo siguiente: sí debe volver, porque todo el mundo dice, bueno, no dice ahí que se le tiene que volver como aceptar como un no creyente. Sí. Ojo, sería un no creyente, tendría que sentarse a escuchar, aunque haya tenido un cargo, un ministerio, tendría que regresar desde cero a predicarle qué es el Evangelio, qué es la Biblia, porque al parecer por la división y los pecados que estaba cometiendo no lo había entendido. Entonces no se le puede restituir en su puesto si no pasa por nuevamente un no creyente, y eso es delicado. Por lo tanto, en algunos casos sí es preferible que la persona vaya a otra congregación, ¿verdad? Decíamos, hay muchas, gracias a Dios aquí somos un buen número de protestantes en estas tierras, y podemos enviarlo a otra iglesia donde vaya él más fresco, no le conozcan sus faltas y sea mejor aceptado. Pero no es que nosotros no lo vamos a aceptar nunca, al contrario, los inconversos los necesitamos, vamos por ellos, ¿verdad? La iglesia está para ellos, para que entren. Esa es la función de la iglesia, tomarlos de afuera. Si recuerdan esto de los términos originales de la iglesia, pues vamos a ir por ellos, pero aquí se nos está diciendo, a esos hay que amonestarlos, y para eso pues tendremos que hacer juicios. Entonces sí tenemos que hacer juicios para poder saber quién está causando problema. Dice aquí, si uno tiene la idea de que alguien que diga llamarse cristiano es cristiano, pues nunca va a tener cuidado en su comportamiento. Aunque me digan que es cristiano, debo revisar su comportamiento. Bien, el apóstol Pablo dijo esto, pero vamos a ver también, cómo dice el apóstol Juan, porque en la primera carta él da las instrucciones acerca de los falsos maestros y los anticristos que habían de venir, y en la segunda carta lo afirma con energía diciendo lo siguiente. Vamos a ver a Juan, en la segunda carta de Juan, dice así: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que pertenece a la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Y esto me recuerda porque más adelante dice Juan insistiendo que el Hijo solamente va a tomar los que le dé el Padre,
y el Padre solamente va a darle los que el Hijo tenga que sostener con sus manos. Entonces es cíclico, pero es importante. No se puede tener a Dios si no se cree en Jesucristo, y esto es una clave importante, por favor, aprécienlo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Pues el que lo saluda participa de sus malas obras. Bueno, está diciendo que no te hagas a la manera de ser de un incrédulo. Pero está resaltando, por favor, no olviden esto. Está hablando, el Evangelio está diciendo que si tú crees que Cristo es Dios, tienes a Cristo y tienes a Dios. Nadie puede decir, yo creo en Dios, pero en Cristo no. ¿Qué pasa con los testigos de Jehová? Ustedes lo saben muy bien, ¿sí? Creen en Jehová, pero Cristo dice, bueno, Él no es Dios. No es Dios. Ese es el entendimiento de los... creo que ya me adelanté, ¿verdad? Me está descontrolando tenerle arriba la cita, pero bueno, ya lo veremos después. Al menos entendamos esto. No tenemos... ¿esto era el final de la cita? Sí, me quedó al revés. Muy bien, gracias, salud. Por lo tanto, es importante para nosotros como cristianos revisar aquellas enseñanzas. Si usted entra a una iglesia en donde no le están hablando de la deidad de Jesús y no está en toda su dirección apuntando un mensaje hacia Cristo, puede cuestionarse si creen o no que Cristo es Dios. Y dice aquí, la idea moderna es una contradicción directa a la enseñanza bíblica de juzgar. Hoy se está diciendo en todo el mundo, ¿qué no dijo el Señor no juzgar? No critiques al homosexual, no critiques al adúltero, no critiques a nadie. Si eres buen cristiano, no critiques. Bueno, revisemos ese cuestionamiento. Nosotros tenemos que decir qué es bueno y qué es malo. Esa es nuestra tarea. No podemos quitarnos de eso. Entonces, no vayamos por esa vertiente en donde el no juzgar está mal interpretado, está mal traducido para ellos. En Juan 7:24, y esto ya lo había citado la hermana Lupita, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No nos dejemos llevar. Viste a un cristiano en un bar, viste a alguien en el cine, la película no estaba muy seria, muy buena, y dices, ¡ay, fulano vio esas cosas! ¿Verdad? Te escandalizas. Bueno, pues dale el beneficio de la duda. A lo mejor estaba ahí, no sabía qué estaba haciendo, o fue acompañando a alguien y se encuentra con que no era apropiado. Y si estaba en el bar, quizás estaba tomando solamente una copa. No hay problema en eso, ¿verdad? ¿Hay problema en tomar vino? No hay problema en tomar vino. Pero se nos facilita vamos a apuntar inmediatamente y a juzgar. Ese no sería juzgar, sería simplemente de una imagen crearnos nosotros una idea de la persona. Hay que acordarnos, dice aquí, de lo que estábamos la semana pasada diciendo, de aquella recomendación que se nos da de cuando un hermano no resuelve un conflicto con nosotros, ya que lo hicimos personal y no resuelve, tenemos que llamar a alguien más y a un testigo y sí llevarlo a la iglesia si no obedece. Por lo tanto, el juzgar está en todas partes, pero no el evidente juzgar de condenación. Y entonces vamos a ver, como dice aquí, ese juzgar es imperativo, el de analizar, el de examinar. Diariamente tenemos que hacerlo en todos los aspectos de nuestras vidas. Lo que no tenemos que hacer es ponerle una calificación nosotros, porque solo Dios tiene la calificación final. Y si continuamos con Mateo 7, ya que nos dijo esto, vamos a ver, dice, ¿por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Ya sabemos que hay otras traducciones, dicen la viga. Pues una viga es casi un tronco, nomás se le quitan los costados y ya. Pero esa es la imagen que nos está dando. En el versículo 4 dice, y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? ¿Cómo puedes si apenas puedes ver, verdad? Y entonces ahí viene esto que decía, es muy intimidante porque dice, hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien
para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Y bueno, haciendo encuestas y recordando clases pasadas, decían en una conferencia, es que la mayoría no nos pensamos pecadores. Pensamos que hemos superado muchísimo. Es más, pensamos que con un año aquí en la iglesia ya se nos quitó muchísimo de humanidad. Ya si tenemos 5, 7 años, nomás por la antigüedad, ya decimos, no hombre, ya estoy mejor. Sería terrible pensar así. Y de hecho es terrible que nos descuidemos del autoanálisis diario. Por eso nos está diciendo entonces que aunque nos duela a todos, desde el siervo más humilde hasta el que tiene alguna jerarquía aquí que implica alguna autoridad, somos pecadores. Y entonces seríamos, si consideramos que estamos aptos para determinar un juicio y condenar a alguien, seríamos hipócritas si lo estamos pensando así. Pero hemos sido hipócritas, igual que los judíos, porque tenían esa misma manera de pensar. Yo me lavo las manos, yo guardo el día del reposo, yo respeto todas las tradiciones, decían los judíos, y pues hemos sido así muy íntimamente. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, no, yo no se preocupen, no es con nosotros el asunto es con el Señor, que se atrevió a decirnos eso. ¿Cómo se atreve el Señor a decirnos eso? Si venimos tanto a la iglesia y nos interesa tanto la iglesia, ¿no podemos ser pecadores? Pues sí, dice el Señor que sí. Él nos llama la atención para que veamos que nadie está libre de pecado y que nadie ha logrado erradicar los defectos de su persona en su totalidad. Debemos tratar a otros con la misma compasión y paciencia con la que nuestro Dios nos ha tratado. Y esta nota es así, para ver si la captamos. Mucho se nos ha tolerado, mucho debemos tolerar. De eso tenemos que acordarnos cuando decíamos que con la misma vara con que mides serás medido. Está diciendo, bueno, si fuiste medido con la vara de la misericordia, pues tendrías que también aplicar misericordia. ¿Acaso el Señor fue justo y severo y tajante contigo? No. Fuiste a sus brazos, te abrió las puertas. Tendríamos que hacer eso con cada uno de nosotros. El mensaje es muy claro, creo que no habrá problema. En Lucas 18 ya sabemos que esta parábola se nos ofrece aquí en versículos 9 al 14, en donde se nos habla de un fariseo. Y recuerdan aquel fariseo que estaba orando junto al publicano, ¿verdad? En el mismo lugar se encontraba aquel hombre dedicado a Dios, el fariseo, y recordamos que los fariseos eran muy exigentes, revisaban a todo mundo y juzgaban, eso sí, condenaban. Y aquel pecador iba humildemente a decirle, Señor, dice que ni siquiera podía levantar la mirada en el templo, ni siquiera podía levantar la mirada, decía, Señor, yo no soy digno de que me bendigas. Y vean lo que decía el fariseo, que él orgullosamente decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ese es el llamado del Señor. Él, que conoce los corazones, está entendiendo que nosotros venimos en algún momento, en algunas ocasiones, pudiéramos sentirnos en esa postura. Y podríamos decir, bueno, yo tengo muchos años aquí, obviamente yo estoy mejor que aquel que acaba de llegar, él no entiende quién es Dios, yo sí. No, hombre, yo peco mucho menos. Uf. A mí los pecados no me interesan, ¿verdad? Podíamos pensar así. Y este corazón expresado aquí, el corazón del fariseo, estaba diciendo esto. Sin embargo, dice cuando termina la parábola que uno regresó orgulloso y el otro regresó humilde, pero bendecido y restituido por Dios. Aquel que dijo, yo estoy pecando, Señor, perdóname, no merezco. Él regresó con su corazón tranquilo y restituido y Dios le hizo sentir que estaba con él. Eso es hermoso, ¿no? Pues eso queremos. Y eso es lo que complementa esta palabra. Está diciendo aquí el autor, esta es una buena muestra para que ustedes lo vean. Dice, esto sería un retrato de nosotros. Esto está incrustado en nuestra carne. Lo llevamos y lo tenemos que sacudir, dice, lo tendríamos que sacudir. Deberíamos recordar la afirmación de nuestro Señor al respecto cuando dijo así por medio de Juan. En Juan capítulo 8, versículo 7, dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Recuerdan?
Pues sí lo recordamos. Todo el mundo apuntaba a la prostituta y todo el mundo ya la quería lapidar, y el Señor dice, bueno, ¿quién de ustedes no peca nada y que no pudiera estar en la persona de ella, en la posición de ella? Probablemente no hay nada, dice aquí, en todo el Sermón del Monte que nos llegue con un sentido de tal condenación a los creyentes. Hipócritas, saca primero esa viga que traes en tu ojo. ¿Qué culpables somos?, expresa aquí el método. Eso tiende a echar a perder nuestras vidas y a quitarnos la felicidad. ¿Para qué nos dijo eso? ¿Qué estragos ha causado el Señor con esto? Y sigue causando en toda la iglesia. Y esto no deberíamos dejarlo pasar, y esto tendríamos que hacer conciencia, dice. El Señor se dirige a cada uno de nosotros en este tema penoso. El sermón nos habla y nosotros cerramos los oídos como que nuestro Señor no está hablando de nosotros. Es que no se trata de mí, dice aquí. Es un tema que le importa a los judíos, que le importa a los criticones, pero a mí no. Pues deberíamos analizarlo. La forma en que trata la herida no es mirarla y aplicarle un remedio superficial. El tratamiento debe ser a fondo. Si te interesa algo que hay que cambiar en un hermano, habla con él. Si algo está dañando la iglesia, hagan algo para eliminarlo. Es doloroso, pero la infección que llega al cuerpo, y está hablando en esta semejanza o en esta correlación con el cuerpo de Cristo, está diciendo algo que viene a dañar al cuerpo, hay que quitarlo. Lo que tendremos que evitar, dice el método, es la tendencia a censurar, a condenar a las personas, a convertirnos en jueces finales y a emitir pronunciamientos respecto a las personas. Por esto, siempre tendríamos que ejercitarlo con la aplicación del discernimiento que nos dé el Espíritu Santo y con el cuidado de ¿para qué sirve esa crítica entonces? ¿Para bien o para mal? Somos muy rápidos para dar sentencias, y si conocemos a alguien que ha mentido, lo llamamos ya mentiroso para toda su vida. Si alguien ha resbalado y caído en un pecado delicado como adulterio, como la deshonestidad de un robo o alguna situación, ya le ponemos la etiqueta para toda la vida. Nosotros somos buenos para eso. Dios ya se la quitó. En cuanto se arrepintió, Dios ya se la quitó. Me encanta esa palabra en donde dice que Él va a tomar nuestros pecados y los va a poner en el fondo del mar. Se va a olvidar de ellos. Y nosotros le seguimos llamando mentiroso a aquel que una vez mintió. ¿Nos damos cuenta de eso? Sí. Espero, ese es el propósito de mi clase. Y hace un análisis aquí y dice, no podemos entonces volverle a dar a esa persona un poco de dignidad, porque ya le pusimos esa etiqueta. Vean esto, es interesante. Estamos hablando del sentido de condenación que tiene la palabra juzgar. ¿Qué es ese espíritu que condena? Es el espíritu orgulloso de su propia rectitud. Mira el pecado que ha cometido tal hermano, porque yo no lo he cometido. Entonces, como ese pecado, exclusivamente ese, no lo tengo yo, puedo jactarme y puedo apuntarlo. El yo está siempre en la raíz de todo esto. Es el ego el que gana. Es siempre la manifestación de una autojustificación. Como yo no tengo tal pecado, yo puedo criticar a los otros de tal pecado. Se da la tendencia a despreciar a los demás y a tenerlos en menos. Quienes así piensan, dice, tienen un espíritu farisaico. Esto que se llamó a causa de la secta de los fariseos, o del grupo judío que eran los fariseos. Esto implica una tendencia a ser hipercrítico. Y hay una diferencia entre ser crítico e hipercrítico. El crítico debe tener fundamentos justos y puede resaltar las buenas cosas de una persona y sus malas cosas. Pero el hipercrítico lo descalifica y dice, no, él no merece ni siquiera la dignidad de nada porque él pecó. El verdadero espíritu de crítica es algo excelente. El que sabe hacerlo es alguien excelente. Por desgracia existe muy poco. Ya hemos visto, ustedes quizás han escuchado, pero en el ámbito pues en cualquier ámbito, pero se da mucho en las artes, que se cita a críticos de arte para que evalúen a un artista y se diga todo lo bueno que tiene. Y el artista va a decir el origen del autor y va a hablar de lo bueno y lo malo que tiene un artista. Y entonces se contratan a críticos de arte. Y recuerdo un asunto muy tonto, me voy a permitir decir, pero cuando era el Mundial de Fútbol aquí en el 86, no sé, en
siglo pasado. En los comentarios de la televisión se citó a un crítico de arte que era de un potencial enorme, Juan José Arreola. Este hombre sabía de pintura, de literatura, de música, de filosofía, sabía impresionante lo que conocía. Y sabía quién era contemporáneo con quién y por qué los estilos de la arquitectura, y sabía cantidad impresionante de cosas de arte, cero de fútbol. Y lo pusieron, dijeron, pues alguien que sea un buen crítico, pues vamos a ponerlo a hacer comentarios de fútbol. Aquello era ridículo, espantosamente ridículo. Pues estaba puesto en el mal lugar, ¿verdad? Porque él tenía cientos de programas grabados acerca de arte y era excelente. Pero ese gran crítico lo pusieron a hablar de fútbol y pues era lástima, todo el mundo se reía de él porque no sabía qué decir. Y pues no se puede hablar de poesía, aunque muchos comentaristas le ponen poesía a las narraciones, ¿verdad? Se ponen muy buenos los partidos luego. Pero no es ese crítico, por lo tanto probablemente nosotros estemos fuera de lugar cuando hacemos las críticas mal, aunque seamos excelentes. Yo les decía, soy excelente para encontrar defectos en los demás. ¿Alguien me puede ganar aquí? Gracias, Lupita, ya tengo a Lupita. ¿Quién más compite? Porque yo soy muy bueno. No sean así. El Señor dice que no sean hipócritas, que todos somos así. ¿Verdad que nos gusta resaltar los defectos de los demás? Sí, es. Entonces para nosotros es esta palabra. Para nosotros es la llamada de atención. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Quieres un comentario? Sí, Lupita, a tus órdenes. Que ahorita de lo que comenta, que somos muy buenos para señalar los errores de los demás. Sí. Bueno, en mi trabajo una de las madres una vez así me dijo, dice que era yo muy buena para señalar los errores de los demás, pero no me fijaba en los demás. Pero seguro que creaba conflicto, ¿no? Pero eran para, hay críticas que edifican para mejorar. Ajá. Y hay críticas que destruyen. Entonces yo le decía, es que yo señalo porque los expedientes están mal acomodados. Los expedientes están mal acomodados, sí. Y a mí me toca archivarlos. Entonces, cuando una paciente se va de alta, hay un orden en cuanto a las hojas. Y así deben de engraparse cuando ya se van a guardar. ¿Y ella se molestaba porque no estaban bien los expedientes? No, yo era la que me molestaba porque a mí me toca archivarlos. Entonces ya yo tenía que desengrapar y volver a engrapar y poner todo en orden. Y otras cosas más en el trabajo, que yo me fijo, ¿no? O sea, en quirófano yo soy muy estricta. Es un hospital, entonces las cosas tienen que hacerse con un orden específico y bien. Así que te peleaste con muchos ahí. No me peleé, nada más la madre me dijo eso. Bueno, yo le dije, madre, a mí me gustaría que usted me dijera mis errores o no, que yo estoy fallando, porque a veces uno piensa que está haciendo bien las cosas y no, porque es como cuando es una mentira, uno se la cree, entonces esa mentira se vuelve una verdad. Entonces yo le decía, madre, a mí me gustaría que usted me dijera que si estoy haciendo algo mal, me lo dijera para yo corregir o ser mejor. Y entonces en cuanto yo le decía, esto está mal, o esto está fuera de su lugar, pues se molestaba porque mira, es que tú eres muy buena para señalar los errores de los demás. Digo, no, es que es para mejorar, Digo, pero si no le gusta, pues ni modo. Pero a mí me gustaría que usted me dijera, oye, ¿sabes qué? Esto que hiciste no es así, o hazlo así. Y ya vemos, pero es como digo, ¿no? Todo el mundo sabemos, hay críticas para edificar y ser mejores, y hay críticas que destruyen. Muy bien. Ahora, quiero citar, estamos viendo con el hermano Manuel Corintios, voy a citar 1 Corintios 14. Dame un segundo, Esteban, ¿pudieras inclinar el micrófono hacia ella? Porque entra señal de la bocina, hacia eso es, gracias. Voy a citar Corintios 14, versículo 40. Gracias. Dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Entonces, si uno como cristiano y está aprendiendo esto, uno pues se ve uno más ordenado a hacer las cosas más decentemente. No podemos estar en el vulgo de los demás. Se tienen que hacer las cosas para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es hacer las cosas en orden y decentemente? Pues hacerlo con excelencia porque es para Dios. Entonces, si a la madre no le gustaba que yo señalara los errores de los demás, ni modo, tenía que hacerlo. Muy bien. Pero que a mí Lupita, también me dijeran era una religiosa, ¿verdad? Era la madre. Sí, la religiosa. Pues le hubieras sacado ahí el versículo, hombre. Pero no te creas. No, pues qué bueno que comprendiste. Pero a mí también me gustaría que a mí se me señalaran mis errores. Para allá vamos, sí. Para que yo
corrigiera y lo hiciera mucho mejor. Muy bien, gracias. El autor dice justamente, Lupita, lo que tú estás diciendo. Dice que aquel que ya ha condenado a alguien, cuídese porque está listo a que reciba condenación de los demás. Él ya se metió ahí, él va a recibir también unas críticas pesadas y él va a ser ya condenado por los demás porque él hizo mal uso de esa crítica. Lo que tú estás diciendo, no lo hizo para edificación, lo hizo para dañar, para molestar. Cuídese, dice aquel que hizo eso, porque le va a llegar. Y entonces sí podemos aplicar eso que dice: con la vara que mides serás medido. Y gracias, Lupita. Entonces, dice: la crítica genuina, como en la literatura, en el arte, en cualquier cosa, es algo muy elevado. Aquel que sabe hacerlo es una mente humana muy reconocida. Y dice: la crítica verdadera nunca es simplemente destructora o nunca saca solamente los defectos. Es una crítica justa. Y entonces la llamamos una crítica santa, es lo que estaba también hablando Lupita, ¿verdad? Tendría que edificar, tendría que construir. La crítica santa es cuando alguien en verdad desea ayudar y ser parte de quienes busquen lograr una solución. Decimos: quiero ser parte de la solución. En otras palabras, tenemos que reconocer el error de los demás, pero tendremos que hacerlo no para condenarlo, sino para ayudarlo. Si usted considera que un hermano debe de poner cuidado en algún asunto, pues usted exprese esa crítica con mucho cuidado, en el sentido más honesto, y quizás sea bien comprendido. Pero es posible que usted coopere aportando ideas para solucionar. Y quizás usted se ponga en el lugar de él y dígale: yo me sentiría así si no me ayudan. Y eso es propio de las frustraciones que usted va a vivir en la vida cristiana, que muchos no le comprenden, muchos creen que usted los está dañando. Es correcto entonces hacer una crítica justa y buscar remedio para combatir el error. La regla de oro es: a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es importante. Yo creo que si de ahí partimos, mucho podemos hacer, mucho. ¿Cómo te gustaría a ti? Y eso es una buena reflexión. ¿Cómo te gustaría a ti que te hablaran de algún error? ¿Usted desea que sus amigos no le indiquen cuando usted está viviendo en el error? ¿No desea que sus hermanos y su iglesia se acerque a usted ayudándolo a retomar el buen camino? ¿Cuántas veces tardamos tanto en tomar conciencia de nuestros errores, que lamentamos no haber conocido esto, haberlo sabido antes y ejercitar buenos hábitos desde un tiempo para acá? Nos hubiera gustado que nos corrigieran antes. Dice el Señor: si lo amas, lo corriges. ¿Recuerdan? En Proverbios habla de tu hijo, cuánto lo tienes que corregir. ¿Por qué? Pues porque lo amas, porque quieres que vaya por el buen camino. Es desastroso, es malicioso, es irresponsable, es falto de amor el padre que no corrige al hijo, que lo ve que va por el mal camino y lo deja así. Dice aquí en Hebreos, es muy importante: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota, veámoslo bien, a todo el que recibe por hijo. Tendríamos que cuestionarnos: ¿queremos los azotes del Padre? Él nos corrige de manera justa. Él no es como un padre de aquí de la tierra que nos equivocamos en todo, hasta que aprendemos y que pensamos estarlo haciendo bien. Aún así, con eso quiero resaltar: la autoridad del Padre no debe de disminuirse aun cuando cometa errores, porque es una autoridad, porque a Él le fue dada la autoridad. Pero la autoridad de Dios es perfecta y su corrección no debemos evitarla. Lo lamentable, dice el método, es que el hombre se ocupa de lo que es criticable con la esperanza de encontrar faltas, casi anhelando encontrarlas. Cuando llega alguien a la congregación, cuando conocemos a un cristiano donde quiera, lo revisamos, ¿verdad? Una cosa es saber si su personalidad es recta, que busca las cosas buenas, que busca las cosas agradables a Dios, y otra cosa es que no tenga ningún defecto. Hay una anécdota muy buena, muy molesta, pero es la verdad. Pues se dice que fue tomado de una cosa verídica, pero ya alguna vez la conté aquí, que llegó un hombre a una congregación y venía de otra ciudad, venía a trabajar y se congregaba en esta ciudad. Inmediatamente las mujeres que tienen rayos X lo revisaron, rápido, y el mismo día que se congregó ya sabían que era soltero, que venía a trabajar, todos sabían, ¿sabes? No, las mujeres,
Nosotros somos románticos, vemos las cosas por fuera, bonitas. No, hombre, ellas van, analizan, preguntan, son curiosas como los gatos, peor. Y entonces una hermana por ahí como que se le insinuó al muchacho, al joven al hombre, y no le hizo caso, y le pasaba por ahí, no le hizo caso, y entonces ella dijo, no, este debe ser homosexual. Y se corre la voz en la iglesia rápido. Pero el chisme llega a todos los oídos y llegó a él. Y dijo, fulanita. Oh. La siguió para ver dónde vivía, estacionó su carro toda la semana fuera de la casa de la hermana. Y llegó el domingo a presentarse aquí. Si alguien ya captó la idea, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Por andar de chismosa. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Si tenemos amor, perdonamos. Pero el espíritu pecaminoso del hombre natural es un espíritu que siempre espera encontrar errores y casi sufre una decepción si no los encuentra. ¿En dónde estará el error en esta persona? Estoy esperando que se equivoque para que vea que es como yo, que no es perfecto. En Romanos 14, Pablo habla acerca de la comida y está diciendo, ¿por qué critican? El que quiera comer algo, cómalo, dedíqueselo a Dios, ore por él, bendígalo y cómaselo. El que no quiera comer, no coma. El que quiera comer carne, el que quiera ser vegetariano, coma como quiera. Y está diciendo así en Romanos 14, versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Señor es el juez, nosotros no. Creo que vamos a dejarlo aquí, ya se me fue el tiempo. Y no sé si hay comentarios que se estén guardando para el final. Alguien que diga, sí, 2 comentarios por lo pronto. Muy bien, vamos por favor. Primero las damas, gracias. Buenos días. Considero que es muy sencillo juzgar a los demás o incluso mandarlos al infierno cuando nos consideramos Dios. Y si tengo esa capacidad para tener mi propia justicia, mi propio salón de justicia, pues también tengo la capacidad para mandarte al infierno. Eso. Muy bien. Mándalos al infierno. Pues es condenar, ¿verdad? Nomás que lo dijiste, te gusta, oye, te queda bien de todas maneras. Adelante, Esteban. En la primera carta de Corintios... No, adelante, acércalo por favor. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo exhorta a la comunidad, a la iglesia de Corinto, por la negligencia en la práctica de la disciplina respecto de un pecado específico que era visible en ese tiempo para esa iglesia, y se trataba específicamente de incesto. Es decir, un hombre estaba tomando a la mujer de su padre. Entonces, aunque a simple vista pareciera que el juicio o la emisión del juicio que hizo el apóstol Pablo era bastante elevada, por así decirlo, habría que tener muchas consideraciones al respecto para analizar esta parte de la escritura. Una, el apóstol tenía en un sentido la aprobación divina, es decir, porque había recibido su nombramiento de parte del Señor Jesús. Ahora, nosotros como individuos no tenemos tal vez ese mismo sentido de justicia, pero sí como iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. En ese sentido, todos debemos de cuidarnos a todos en ese respecto. Ahora, bien, es importante también tomar en cuenta que aunque el juicio del apóstol Pablo fue demasiado duro, él apuntó mucho más adelante respecto de que él mencionó esta cuestión y dijo que este hombre debería de ser separado de la congregación a fin de que su cuerpo fuera entregado a Satanás para destrucción, pero el final es muy importante, y es que su espíritu pudiera ser rescatado del infierno. Es decir, en ese sentido el apóstol Pablo hizo la aplicación de la disciplina bastante severa al ser el hombre separado de la congregación, pero el fin era rescatarlo. El fin no era que este hombre fuera literalmente expulsado de la congregación para ser diseminado, sino
para que su espíritu, su alma pudieran ser rescatadas. En este sentido, el Señor usaría estas herramientas para poder llevarlo por un camino de restauración, ¿verdad? Y ahora, regresando al tema de la iglesia, pues bueno, el apóstol Pablo hace el llamado a la iglesia de no ser negligentes en este aspecto, en estas cuestiones, porque también dice que si la iglesia no hace el ejercicio de la disciplina, se vuelve cómplice del pecado. Entonces, en ese sentido, pues la iglesia sí tiene esa autoridad en conjunto, y para ello, pues obviamente se debe de hablar entre las personas. También dice más adelantito, en otro contexto, que la iglesia debe tener la capacidad de hacer estos juicios para poder emitir disciplinas correctas, porque, pues bueno, más adelante el Señor dice que nosotros estaremos a su lado para poder juzgar, ¿verdad? Y también un punto importante es que dice Pablo que a él no le ha sido dada autoridad, e incluso a la iglesia, para juzgar a los que están fuera de la iglesia, pero así a los que están dentro, porque en este sentido la iglesia da testimonio del Señor Jesús para el mundo, y si la iglesia en este sentido no trata de hacer lo más posible para que este testimonio sea limpio y puro, entonces está siendo negligente. Muy bien, gracias. Vamos a hablar de estos temas en la siguiente clase. Yo creo que vamos a ampliarlos más y a definirlos mucho mejor. Muchas gracias. Gracias por tu aportación. No hay otra opinión. Bien, vamos entonces a cerrar, si les parece. Vamos a despedir la clase y vamos a darle gracias a Dios porque hace conciencia en nosotros. Te damos gracias, Señor, por este evangelio, por estas palabras, por todos estos versículos que también nos recuerdan la concordancia en la que tú estás suplicando a nosotros que seamos cuidadosos con la crítica, y la crítica que es necesaria cada día. Cuídanos, Señor, entonces de condenar, y ayúdanos cuando queramos hacer una aportación, una corrección a un hermano, y porque la necesitamos, y la necesitamos para nosotros mismos. Ayúdanos a hacerlo de la mejor manera y danos de tu Espíritu Santo para hacerlo de una manera provechosa y edificante para tu iglesia y de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, nos ponemos en tus manos, te agradecemos este tiempo juntos y nos ponemos listos para el sermón que viene. Sé con nosotros siempre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.